Blockchain. No sabemos si es la palabra del año o una verdadera disrupción en el mercado del real estate. Yo les puedo asegurar que lo primero sí es, sin duda, sí ha sido la palabra del año. Y la revolución en el real estate, pues yo creo que está por verse, como en muchas otras industrias, ¿no? Cada que hay una nueva tecnología, idea o innovación, el mundo trata de subirse a la ola del hype y ponerle a lo que sea blockchain o llámese la tecnología que sea, ¿no? Muchas veces es genuino esa intención, pero muchas veces es solamente marketing. Mi idea aquí hoy es, en la primera parte de la plática, es un poco desmitificar qué es blockchain y cómo podemos, qué es blockchain, para qué se usa, por qué nació, y luego cómo podemos integrarlo a nuestra industria, que es el real estate, ¿no? ¿Alguien sabe, o levante la mano, alguien ha oído hablar de criptomonedas? Sí. ¿Tienen criptomonedas los que levantaron la mano? Sí. Ok, va. Bueno, el blockchain se relaciona muchas veces con la criptomoneda porque es la tecnología que estaba atrás del Bitcoin. Nace hace tan solo 10 años y en realidad se masifica hace solo 3 años. Entonces, también no hay expertos en blockchain que tengan más de 10 años, porque no existe el blockchain hace más de 10 años. Entonces, es una industria y una tecnología que está apenas naciendo y está apenas viendo cómo se puede implementar en el mundo real. Entonces, nace hace 10 años con la creación del Bitcoin. El Bitcoin, como moneda descentralizada y digital, tenía un problema, y era cómo evitar que una moneda virtual se pudiera gastar 2 veces, el double spending problem. El tema fue cómo evitar que una persona lo gaste doble sin tener una autoridad central. Y entonces estas personas, este grupo de personas, idean una forma, es un protocolo, en realidad el blockchain es una forma, un protocolo de registrar transacciones. La magia de esto es que por primera vez se puede transaccionar un activo digital sin tener una autoridad central, que sea público, todo el mundo puede tener acceso a estos registros, es descentralizado y es inviolable. Tiene más características técnicas y que lo hacen único, pero estas son las tres características que me gustaría que nosotros entendiéramos para ver cómo después lo podemos aplicar en nuestra industria. El tema de que sea descentralizado, público e inviolable hace y abre un abanico impresionante de posibilidades. ¿En dónde vemos hoy plataformas o cómo lo hemos registrado las transacciones hoy en día? Hasta antes de hoy, o hasta antes de que saliera Bitcoin y blockchain, confiábamos nosotros en entes centrales, como por ejemplo bancos. Un banco, si está Bank of America, Juan tiene $1,000 y se los quiere pasar a Pedro, hace una transferencia, incluso de banco a banco, pero hay una autoridad central que decide que Juan tenía $1,000 y que se los pasa a Pedro. En realidad, Juan y Pedro no tienen los dólares, tienen una información que el banco les dice que tienen. En realidad el dinero no lo tienes hasta que lo tienes en la bolsa. Todo lo demás es que una autoridad central decide que tienes algo. Igual pasa con las casas de bolsa. No sé, ¿quién de aquí tiene acciones en el mercado de valores? La realidad es que nadie tiene acciones en el mercado de valores. Tienen una representación que su casa de bolsa dice que tienen unos valores. Hace poco hubo un problema. Una empresa pública se deslistó y a la hora de hacer el pago de las acciones se dieron cuenta que había más acciones de las que realmente se habían emitido. Es un problema rarísimo. Había, no sé, 10 millones de acciones y a la hora del canje llegaron 11 millones de acciones, ¿no? Y el problema fue que en algún curso o en algún momento en el tiempo se desincronizó la base y había más acciones de las que realmente había. Está un poquito más complejo, pero es el caso. Entonces, las casas de bolsa es otra forma de tener una información centralizada. El registro público de la propiedad. ¿Quién es dueño de una propiedad? Quien diga la autoridad que es el dueño. Y hoy tenemos, en casi toda Latinoamérica trabajamos con registro público de la propiedad. En Estados Unidos hay 2 formas de hacerlo, con deeds y con títulos.
Pero volvemos a lo mismo. Tenemos que confiar en una autoridad central, ya sea una empresa pública o un gobierno, para decirnos quién detenta la propiedad de las cosas. Igual los notarios, ¿no? Los notarios existen, y también en nuestros países con más fuerza, porque son personas que dan, o autoridades que dan validez a un hecho o a un acto. ¿Por qué es así? Porque es la forma en la que hemos venido trabajando y lo podemos hacer posible, ¿no? Darle la autoridad a una persona que diga que algo es así. Cualquier emisor de documentos y cualquier validador de estatus, ¿no? Ya sean bienes móviles o intangibles, coches, obras de arte, etcétera. Pero en todos estos casos vemos que hay una autoridad central que es la que pone orden entre los participantes. ¿Qué pudiéramos utilizar en casos de uso del real estate? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera un registro o una autoridad centralizadora de estas operaciones? ¿Qué pasaría si todos los dueños de las propiedades y ese registro, volvemos a lo mismo? Blockchain es un registro de transacciones, público, descentralizado e inviolable. No, el blockchain per se no tiene la información de la transacción, de toda la información de la transacción, solamente véanlo como que es un registro de folios de a quién va perteneciendo y a quién va cambiando de manos. ¿Cómo pudiéramos integrarlo esto en el registro público de la propiedad? De la misma forma. Todas las transacciones pudieran ser validadas por todos los integrantes de la red, de tal forma que cuando Juan le vende una propiedad a Pedro, avienta la operación a la red y todo el mundo que está interactuando en la red, hablemos, no sé, de 100,000 máquinas, nodos o personas, pueden decir, uno, sí es de Juan, y dos, ahora es de Pedro. Y entonces todo el mundo tener la información al mismo tiempo, sin depender de una autoridad central, ¿va? Lo mismo con validadores de documentos. Háblese de actas de nacimiento, números de serie de joyas o de ¿cómo se llama? De obras de arte, ¿no? En este caso, en el tema del real estate, pudiéramos validar libertades de gravamen, pudiéramos validar créditos que tuviera la propiedad, participaciones dentro de la misma propiedad, ¿no? Podríamos validar operaciones históricas. ¿Qué ha pasado con este inmueble a lo largo de la vida, ¿no? Platicamos de los gravámenes en tiempo real. O, por ejemplo, también podríamos hacer recepción de pagos internacionales. Aquí estaríamos mezclando la criptomoneda con el blockchain. Los ciclos de implementación. A nosotros nos hubiera encantado poder o creer que esta tecnología los gobiernos la pueden adoptar inmediatamente. Muchas veces el tema de la implementación de la tecnología no es que no se pueda tecnológicamente, sino que hay demasiadas voluntades que se tienen que mover para que se adopte, por muchos temas, desconocimiento, riesgo, antigüedad de las nuevas tecnologías. Ya lo comentaban hace rato que casi todo este tema de la tecnología es exponencial, ¿no? Entonces, estamos viviendo una era donde apenas estamos adoptando esta transición. Esto sería el mundo ideal. El mundo ideal sería que no necesitáramos de una autoridad central ni para validar que los documentos son, ni para validar la identidad de una persona, ni ir con un banco para validar que no tenga un crédito, un gravamen, ni ir con un notario para que valide la operación, ni depender de las instituciones financieras para recibir y validar pagos. Este sería como el mundo ideal, donde no necesitáramos de una autoridad central y todas las partes del proceso pudieran estar blockchainizadas. Esto creo, desde mi punto de vista, que va a tardar en darse y cada jurisdicción o país va a ir a una velocidad distinta. En Estados Unidos, por ejemplo, en Chicago hay una iniciativa que empezó hace como 18 meses para tratar de hacer la primera transacción de blockchain en un condado. Hicieron algunos pilotos, funcionó, pero lleva 18 meses esa iniciativa estancada. Hay muchas pruebas piloto alrededor del mundo,
para poder cambiar el registro público de la propiedad, al menos una parte de la ecuación, pero es de las más importantes, a un registro descentralizado. La segunda parte, y como yo creo que va a ir pasando en diferentes países, va a ser que alguna parte del proceso se pueda meter en el blockchain. Por ejemplo, revisar antecedentes. No es necesario que toda la cadena pase inmediatamente para allá, pero puede ser que la revisión de antecedentes o validar la identidad que pueda estar en un parte del proceso, incluso el pago de la transacción. En específico, yo creo también en soluciones híbridas. El caso de nosotros en 100 ladrillos, por ejemplo, y me gustaría platicarles el caso ya sea aquí o afuera abiertamente, para que cada quien pueda ver cómo solucionar alguna parte de su problema allá afuera. Nosotros estamos operando en México, empezamos a operar este año, aunque la plataforma tiene un tiempo atrás tratando de solucionar este tema, ¿no? La idea de cómo democratizar la tenencia del real estate a la mayor parte de las personas, porque creemos que ha sido y es un activo que crea y protege patrimonio, pero a la vez vender propiedades en régimen de condominio no es la mejor forma para darle vida o larga vida a un inmueble, sino tener el control del inmueble, y más con las nuevas tendencias que el mundo cambia, y lo que antes era un food court ahora puede ser un centro gastronómico, un mercado gastronómico, y en 3 años a lo mejor va a ser un huerto urbano. Esa flexibilidad que le da tener el control, pero por otro lado, el detentar la propiedad, parecerían que pudiera ser excluyentes, ¿no? ¿Cómo puedes democratizar algo, pero a la vez tener el control? Si los pocos casos que hemos visto en América, imagino que también aquí a una menor escala por el acceso al crédito, hemos visto que el detentar la propiedad en régimen de condominio de cualquier cosa que sea comercial, oficina o industrial, hace que el valor del inmueble vaya decayendo. Entonces dijimos, ¿cómo le podemos hacer para que una persona pueda invertir en real estate desde la fase de la preventa para entrar al riesgo del desarrollador o ya en la postventa? ¿Cómo podemos incluirlos en este negocio inmobiliario sin perder este control, pero aparte sin esperar a que el gobierno decida cambiar el registro público de la propiedad o que todas las partes de la ecuación cambien? La solución que nosotros planteamos fue poner una propiedad dentro de un fideicomiso bancario, que este fideicomiso tuviera la propiedad del inmueble en su panza y pudiera emitir acciones o títulos, o en este caso son CPIs en México, de manera digital, y una vez teniendo hechas en partes o pedacitos de esa propiedad digitalmente, ponerlos en una plataforma para que la gente las pueda comprar y vender. De esta forma, masificas el tema de la tenencia, das iguales derechos a todas las personas que tengan una parte y permites que la propiedad conserve la viabilidad de su vida a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, es la forma en la que hicimos. Nosotros no cambiamos el registro público de la propiedad. Al revés, la propiedad sigue jugando en el mismo escenario político de autoridad legal, que es el registro público de propiedad. La diferencia es que la propiedad está dentro de un fideicomiso, y nosotros lo que hicimos fue meter el blockchain en el vehículo, en el SPV o en este trust, para que esas partes fueran las que puedan cambiar de manos. Es adelantarnos un paso al sueño, ¿no? Que todo el proceso sea en el tema de blockchain. El futuro. Definitivamente creo que el blockchain va a estar masificado y lo vamos a utilizar en todas partes, sin necesidad de entenderlo, cómo se usa, ¿no? Porque mucha gente he visto que se obsesiona o al revés, se empieza a darle un estrés el no poder comprender las tecnologías. Yo por mi parte no soy una persona técnica, soy más bien financiero, y me he estado involucrando en el tema por obvias razones, pero yo lo que a la gente le digo es que no es necesario que sepamos utilizar o implementar blockchain. Lo que creo es que al final de cuentas todo el mundo lo vamos a estar utilizando y sin darnos cuenta. Como muchas de las tecnologías que hoy
que usamos son incrementales, como lo decía Olivia, o exponenciales, y no podemos visualizar el alcance de lo que va a tener. Es como por ejemplo Uber. Uber, todo el mundo lo utiliza, pero Uber no fuera posible si antes no hubiera existido Internet, si antes de existir Uber no hubiera estado masificado el uso de los smartphones, si no tuviéramos procesadores de pago y si no tuviéramos GPS, ¿no? Si hace 20, 30 años nos hubieran preguntado, oye, ¿cuál es el alcance de tener satélites que puedan geolocalizar y dar coordenadas de dónde están las personas en tal lugar? Pues a lo mejor nosotros hemos dicho, ¿y para qué quiero saber eso, no? Entonces, el unir, y bueno, y ahora Waze, ¿no? Porque saber las rutas más óptimas, ¿no? Si antes de que existieran todas estas tecnologías, nos hubiéramos planteado a dónde iban a llegar, a lo mejor no lo hubiéramos podido visualizar. Y es por eso que creo yo que las tecnologías van dando pasos. Yo creo que es el momento de blockchain, es el momento donde estaba el tema de los satélites. Una vez que encontremos y podamos digerirlo en casos reales, más que una palabra bonita o hypeada, y podamos ver la utilidad en la realidad, vamos a ir viendo cosas que incrementalmente nos puedan dar soluciones. Pensamientos finales. Definitivamente creo que se va a usar el blockchain en cosas que no entendamos y sin saber utilizarlo. Pero yo creo que blockchain tampoco es la panacea de nada, ¿no? No tenemos que pensar en soluciones mágicas. Yo más bien los invitaría, per se, el blockchain es solamente un protocolo de registro de operaciones, ¿no? Tampoco es algo tan difícil de entender como concepto. Yo más bien los invitaría a pensar qué parte de nuestras industrias, en este caso del real estate, qué parte del proceso pueda beneficiarse de tener una red pública, descentralizada e inviolable. ¿Qué parte de nuestro proceso, de todos los días de nuestro negocio, pueda beneficiarse de eso? En nuestro caso, por ejemplo, logramos eficientar el tiempo en el que una transacción es ejecutada. En México, el estado más rápido para cambiar de propiedad, una compraventa que ya está pactada y liquidada, el estado más rápido lo hacen 21 días, ¿no? Es el tiempo que tardan los notarios, los abogados, las autoridades en dar libertades de gravamen, etcétera, constancia de no adeudos. Teniendo pagada la transacción, tardan 21 días en poderse hacer en promedio una transacción, más otros 60 días que tardan en entregarte el título, ¿no? Me imagino que es muy parecido y tengo algunos conocimientos de algunas regiones de Latinoamérica. Y más o menos nos cuesta, de costo aire, o sea, de nada, de paja, más o menos nos cuesta entre el 6 y el 18% del valor de la transacción hacer esta operación del método tradicional. Y la mitad son impuestos y la mitad son honorarios y servicios. Con 100 ladrillos logramos hacer que una operación pueda darse en segundos. En realidad, en 3 clics puedes comprar una parte de la propiedad con costo cero. Logramos hacer que no se tenga que involucrar ni abogados, ni notarios, ni ninguna autoridad adicional. Y pudimos hacer que la operación, como les digo, de pasar de 21 días a pasar a 1 minuto y con costo cero. En nuestro caso, eso es como nos ayudó implementar blockchain. Y me imagino que irá evolucionando y a lo mejor hay cosas que mejorar, ¿no? Y pues nada, me gustaría escucharlos allá afuera, rebotar ideas y problemas que puedan tener cada quien con su industria y ver si blockchain puede ser la solución o blockchain no es la solución. Pero yo creo que me quedaría con eso. Hay que ver qué es el problema que queremos solucionar y encontrar la tecnología adecuada con el cual lo podamos realizar, ¿no? Muchas gracias.